y vamos a dar inicio. Ahí se puede ver mi pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, pues el tema de hoy es desde el punto de vista de la biodescodificación transgeneracional. Vamos a hablar de lo que es la infertilidad. Y para esto, les cuento que tener un bebé es deseo de dos, ¿sí? Desde esta mirada y desde la biología. Claro que si hablamos ya desde la mirada del transgeneracional, el poder tener un bebé no es de dos, sino de tres, porque aquí participa el inconsciente familiar y se genera una información desde ahí. Y aquí nos podemos encontrar con bebés que por más que una persona se cuide, por más que una persona no, quizá en ese momento no esté preparada para concebir, este bebé llega como un bebé inesperado. Y regularmente estos bebés traen una información de poder solucionar un conflicto en el árbol, llámese un reemplazo de alguien que falleció, llámese llamarse igual que algún familiar que falleció a corta edad por un accidente, porque se suicidó, porque tuvo una enfermedad de la cual no pudo superar. Entonces estos bebés vienen con esa encomienda. Cuando la pareja, digamos, que no se dice estar preparada para tener un bebé, pero este bebé viene como una sorpresa o como algo inesperado. Bien, téngame un poquito de paciencia porque les estoy dando acceso a las personas. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Veremos dos maneras distintas de poder tratar una infertilidad. La primera, cuando hay un problema orgánico, y la segunda, cuando aparentemente no hay un daño orgánico, pero no se puede concebir. Aquí tenemos personas que pueden realizarse estudios, pueden realizarse asistencia para poder embarazarse, pero no lo pueden hacer aún a pesar de que no tienen un daño orgánico. Bien, nos encontramos con parejas que han intentado por mucho tiempo concebir sin lograrlo. Pudo haber pérdidas. En este intento incluso no han podido concebir, entonces en estos casos vamos a trabajar. Este programa que aparece en el hombre y la mujer de no tener hijos no es solamente en uno de los lados. No es casualidad que vayamos a buscar a una pareja que no pueda tener hijos, o que no quiera, o que le dé lo mismo. Recordemos que los árboles genealógicos de nuestra pareja o de nuestras parejas son árboles espejo, ¿sí? Los conflictos que nosotros estemos presentando siempre se van a reflejar en nuestras parejas, ya sea en una polaridad igual o en una polaridad opuesta. Tampoco es casualidad que atraigamos a una pareja que posiblemente ya tenga un hijo, una relación anterior. Desde este punto de vista, nada es casualidad. Aquí podemos ver personas que quizá no tengan hijos, pero que por una cuestión de sanar algún hijo no reconocido en el árbol, se una a una persona que ya tenga hijos, ¿sí? Y esto es una manera de adopción, de poder recuperar eso que en el árbol anteriormente no se vio, no fue visto, no fue incorporado. Si una persona viene con este conflicto, vamos a entender que los dos tienen el mismo programa y lo vamos a tratar de identificar en ambos árboles a nivel transgeneracional, a nivel proyecto sentido, porque no solamente se trabaja con los ancestros, sino también con la pareja. Y bueno, lo que nosotros hacemos en terapia es lo siguiente. Primero trabajamos en terapia con una persona en su línea del tiempo, en todo lo que vivió
desde la niñez hasta la edad en que vino a consulta. ¿Qué sucedió en su vida que generó que tenga el conflicto por el cual viene a tratarse? También vamos a tratar a esta persona desde el proyecto y sentido, que es 9 meses, se contempla desde 9 meses antes de la concepción, los meses de la gestación y los primeros años de vida. ¿Qué sucedió con esa persona en el vientre materno que generó el conflicto que viene hoy a trabajar? Y bueno, a nivel transgeneracional, ¿cuál ha sido la información que está en su inconsciente generando el conflicto? Entonces, dice Jung, Carl Gustavo Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Hasta que no veamos lo que está en la parte oculta, es que se va a solucionar. Una vez que lo vemos, se desaparece. Ya sea pronto o tarde, pero siempre se desaparece. ¿Qué situaciones No, perdón, ¿puedo encontrar en preguntar consulta? algo? ¿Mande? ¿Puedo preguntar algo? Sí, adelante. A ver, sí, entonces, sí, a ver si entendí. Es decir, que podemos modificar o cambiar el destino una vez siendo conscientes. Así es. Ah, Bueno, yo les voy ok. a comentar o compartir mi manera de pensar desde esta mirada, y es que nosotros cuando nacemos ya tenemos un destino el cual vamos a recorrer, ¿no? Este destino siempre va a venir, digamos, moldeado por la información que nosotros tenemos de nuestro árbol genealógico y de nuestras vidas pasadas. Sin embargo, cuando yo puedo observar los conflictos que me presenta ese destino, los puedo, digamos, investigar qué es lo que sucede detrás de ese conflicto. Puedo hacer consciente cuál es la raíz de eso que me está sucediendo, lo puedo trascender. Y desde ahí, entonces, es que se reactiva eso que llamamos libre albedrío. Es decir, nosotros podemos moldear desde una conciencia distinta eso que nosotros llamamos destino. No sé si queda clara esta explicación. Alejandra. Sí, sí, gracias. Es que cerré el micrófono para que no se escuche ruido. Ah, Gracias, perfecto. gracias. Donis, levantó la mano. Sí, yo, o sea, cuando uno toma conciencia, se hace una evolución en conciencia cuando uno comprende. Es correcto. Era eso, era acotar eso. Sí, es correcto. Bien, continuamos. ¿Qué situaciones podemos encontrar en consulta? A nivel transgeneracional podemos encontrar memorias de abuelas o bisabuelas que sus niños murieron en el momento del parto. ¿Sí? No solamente esto, sino también tal vez el niño vivió, pero la madre murió. Entonces, ¿qué es lo que baja como información? Que si yo soy madre, puedo perder ese bebé y sufrir mucho. O también que si soy madre, puedo morir en el parto. Entonces, esto me hablará de manera inconsciente que traer un niño a la vida significa peligro. Significa que dar a luz a un niño es igual a dolor y que ese bebé se puede morir y eso significa dolor. Significa generar un trauma. Por esto, este programa va a venir una persona, alguien en la genealogía, con este programa de no tener hijos, de evitar este sufrimiento. Yo, por ejemplo, he tratado a varias mujeres en consulta. Quiero mencionar puntualmente a una de ellas. Ella, de profesión psicóloga, ella tenía un miedo inconsciente porque
ella no entendía de dónde ella sentía ese miedo a ser madre. Anteriormente había tenido un bebé que había abortado de manera elegida, ella eligió hacerlo, y a posterior tenía miedo a ser madre. Evitaba tener relaciones sexuales con su esposo porque no quería exponerse a embarazarse. Cuando ella viene a consulta, tratamos el tema transgeneracional porque ella no había vivido más que la decisión de haber abortado. De ahí no había tenido ella alguna otra experiencia que, digamos, que equiparara el miedo que ella sentía. Vamos a revisar de manera transgeneracional y una de sus bisabuelas murió cuando dio a luz al segundo bebé. Ella tenía una lealtad con esa bisabuela y entonces se generó ese miedo. Ella lo hizo consciente, lo resolvió. A posterior, un día ya no sentía ese miedo, al contrario, ya estaba preparada para ser madre, se embaraza. Sin embargo, no sé qué sucedió, que después de los 9 meses, o sea, cumple 9 meses y el parto se adelantó, y su bebé tenía el cordón enredado en el cuello. Obviamente, ella lo volvió a trabajar en consulta y decía que, ella lo mencionó así: gracias a Dios, mi bebé nació bien, pude hacer consciente la historia de la abuela y me dije a mí misma que yo no iba a repetir su historia, que le agradecía esa información que estaba poniendo en mí, pero que todo iba a salir bien. Y ahora en la actualidad su bebé tiene 1 año. Entonces, estas historias pueden bajar con un conflicto nato totalmente, es decir, yo puedo tener una lealtad con esa mujer que perdió su bebé o que perdió la vida, lo puedo resolver, pero puedo aminorar también el resultado. Es decir, yo no pierdo mi bebé, puedo tener ciertas complicaciones en el embarazo, pero no llego al extremo de la pérdida. ¿Ok? Puede haber también memorias de abuelas que murieron en el parto, entonces también se puede significar que si me embarazo, puedo morir. Bien, vamos a ver qué sucede en la cuestión de la crianza. Condiciones en las que se crió la persona que viene a trabajar su infertilidad o su fertilidad. En el tema de la crianza podemos encontrar personas que pueden desear conscientemente tener un hijo, pero el mensaje inconsciente es no tenerlos, porque en su infancia vivió situaciones dolorosas o han sufrido demasiado. Entonces, de manera inconsciente, el mensaje es cortar la descendencia, no seguir repitiendo ese dolor. Aquí es donde les comentaba que podemos trabajar lo que es la línea de vida para ver qué vivió esa persona que está generando que ahora se bloquee a tener un bebé. En este caso, vemos que hubo una situación en la infancia donde la persona pudo vivir acontecimientos quizá de carencia, quizá de golpes, de no tener un hogar donde vivir. Entonces, la persona se bloquea para traer nuevas vidas y que puedan vivir algo que se parezca a lo que ella vivió. Bien, a nivel transgeneracional, podemos encontrar hijos ilegítimos no reconocidos, hijos producto de una violación, abortos, muertes de madres al dar a luz o durante el embarazo. A nivel proyecto sentido, que es también lo que les comentaba, 9 meses antes de la gestación y los primeros años de vida. Si fue un hijo deseado, ¿qué pasó en ese lapso? ¿Sí? Porque tal vez fue un hijo no deseado. Y entonces también se genera una información. Pérdidas previas al embarazo. Si costó demasiado a la madre embarazarse,
ya que de alguna manera esas memorias van a bajar como información. Luna, ¿puedo preguntar Sí. algo? Sí. Digo, es que no sé si lo vas a ver, lo vamos a ver más adelante o ya te pasas a otro tema. Aquí nada más es una duda. Entonces, por ejemplo, es importante, en mi caso en particular, que tengo que saber cuál de todas las posibles causas de las que ya mencionaste yo debería de saber o no necesariamente. Me refiero es que pienso que si sabes cuál es la causa, puedes encontrar la sanación, pero Claro. ¿cómo haces para saber cuál de todas, o si fueron 3 o 4 o más causas, dentro de mi, ¿cómo decirle?, el linaje masculino o femenino que dan como resultado el que ahora yo no pueda tener? Y por eso es que quiero saber, ¿tengo que conocerlas? ¿Hay manera de saberlas o no necesariamente? Bueno, lo que pasa que cuando una persona se somete a consulta, se le hacen ciertas preguntas, se revisan ciertos factores que nos van dando, digamos, nos van dando la pauta para saber de dónde viene, ¿sí? Por ejemplo, no sé si viste todas las clases pasadas en donde yo les enseñé cómo encontrar sus dobles en el árbol. No sé si viste esta parte. Creo que me la perdí. Bien, bueno, nosotros lo que hicimos, y las voy a invitar porque voy a dar nuevamente esas clases, nosotros hicimos un rango de nacimiento, un rango de concepción, y otro tipo de cómo encontrar dobles, otra información de cómo encontrar dobles. Cuando tú puedes acortar el camino, porque obviamente tienes un árbol genealógico que es un mundo de información, ¿sí? Pero cuando tú puedes acortar hacia dónde mirar, es más fácil encontrar de dónde viene el origen de lo que estás viviendo, ¿sí? Ahora, una vez que tienes esa información, puedes trabajarla. Hay personas que dicen, bueno, yo no conozco nada de mi árbol, definitivamente no puedo encontrar información. Hay una manera de encontrarla utilizando un tarot transgeneracional que nos ayuda a llenar vacíos. Y, por ejemplo, nosotros como terapeutas tenemos ciertos indicadores que nos pueden dar información clara de a dónde llevar a la persona a sanar eso que le está pasando. No sé si me doy a entender. Es un poco largo de explicar, pero en consulta, por eso les decía, se trabaja línea de vida, vamos a ir a buscar qué pasó con esa persona. Ok, no vivió situaciones en la niñez que le generaron esto que está viviendo ahora. Ok, descartamos esa parte. Vamos a revisar proyecto sentido. En proyecto sentido encontramos algo, lo trabajamos. Y luego vamos a revisar transgeneracional y lo trabajamos. Muchas veces con eso es suficiente, con una consulta de cada uno de estos aspectos, para que la persona solucione lo que le está sucediendo. Ahora, hay situaciones, por ejemplo, si viene una persona a consulta que me dice que tiene situaciones de pareja, indiscutiblemente vamos a ir a revisar árbol genealógico, porque casi el mayor porcentaje de situaciones o conflictos de pareja, de relaciones de pareja, vienen de árbol genealógico. ¿Ok? Pero pues Sí, ahí, sí. pues si ella es adoptada, ¿cómo podría sacar su línea de su linaje, amiga, con el tarot? Es igual. Recuerden que cuando un árbol genealógico adopta, es porque resuena con esa persona. O sea, es lo mismo. El conflicto que está en su árbol genealógico es el mismo que va a estar en su árbol adoptante. Oh, eso no me lo sabía, gracias. Pero, Luna, ¿Sí? tal vez estoy empleando mal el término, porque lo que
quiero decir, el padre que no es biológico, así lo dice en broma, me dice, es que te adoptamos, pero él quiere decir que cuando yo venía en el embarazo, pues no sé si él vivió tiempo después con mi mamá y me aceptó, pero y me puso su apellido, pero Ok. para él es que me adoptó. Entonces, no sé si está correcto ese palabra Sí, o cómo se Sí, sería, mira, ujú, lo que pasa que si él está utilizando este término es porque hay una información ahí que necesita ser vista. Nada, o sea, nada de lo que nosotros recibimos como información es casualidad. Para nosotros todo es un motivo de ser analizado. entonces es correcto que yo digo que fui adoptada no, o O sea, puede entonces ser que tú no seas adoptada, pero sí hay ahí una cuestión de quizá de abandonos, quizá de niños no reconocidos, ujú. quizá de niños fallecidos no reconocidos, porque por ejemplo, yo tuve un caso en consulta donde viene la persona a trabajar una situación, nada que ver con esto que les voy a comentar, o sea, era un conflicto aislado de esto, pero en una de las consultas me dice, es que yo tenía, hagan de cuenta, en México le decimos panza, ¿sí? Es un vientre muy abultado en un varón y me dice, es que no puedo bajar la panza. Y entonces yo le comenté, ¿tuviste alguna novia que abortó? Y me dijo, ¿cómo sabes eso? Le digo, porque ese vientre que tú tienes es de una persona embarazada. O sea, si la mujer, su novia o su esposa, lo que sea, aborta, puede ser que la pareja lo manifieste en el cuerpo. Y esa es una razón de también un duelo que no fue hecho. Entonces, desde esta mirada, todo pasa por nuestro cuerpo y todo es observable. Asimismo, todo pasa por las creencias, todo pasa por los términos que utilizan para dirigirse en familia, etcétera. Todo es información. pero aquí el término en México sería padrastro y madre biológica, ¿no? Para que no se confunda. Ujú. Sí, sí. Sí, te digo, de cualquier manera, ahí él está adoptándote. Es lo mismo. Pero que sí, sí, la madre sí es su mamá biológica. Ujú. Sí, mi mamá es mi madre biológica. Ya después vinieron mis hermanas, pero de este otro padre. Claro. Sí, sí, es lo mismo. Te digo, hay que ir a revisar qué sucedió en el árbol genealógico de mamá. Es que cada caso es puntual. Por ejemplo, necesito revisar qué número de hijo es la persona que viene a consulta, qué información me puede aportar para analizarla y desde ahí se puede llegar a la solución. Pero sí es como específico cada caso. No, en cada caso no todo viene como conflicto de lo mismo, aunque tenga la misma tonalidad. Sí, sí, claro. Yo nada más querría saber si se puede encontrar la causa o las causas que Sí, generaron. Ah, ok. Y me sí, dices sí que se con puede. eh, el Cuando no hay tarot. información, se puede llenar con el tarot transgeneracional esos vacíos. Una pregunta, ¿y con ese mismo se puede, pues, podría yo saber por lo menos algo de mi padre biológico o nada? Porque no sé si vive, no sé si ya murió. Sí, sí, también Ah, también. se reflejan lo que son los conflictos Ajá. que se deben de solucionar para que tú puedas sanar lo que viviste realmente, porque aunque ya no vas a ser madre, tal vez, Ujú. de todas Mm, maneras, sí es bueno que los observes. ah, ok. Muy bien. Ujú. Gracias.
Sí, con gusto. Bueno, continuamos. Lo que son los abandonos en el árbol también bajan como información a las siguientes generaciones. Si un niño fue abandonado, el programa es, si tengo un hijo, puedo perder a mi marido o puedo perder a su padre, ¿sí? Cuando ha habido situaciones de abandono por embarazo. Ausencia de los padres, que los padres no estén presentes. Las infidelidades, también las adopciones por un programa de abandono. ¿Sí? Cuando yo no tengo a mis dos padres juntos, siempre voy a tener esa tendencia de sentir una herida de abandono, ¿sí? Por alguno de los padres, ya sea de mamá o de papá, dependiendo de quién esté o no esté presente. En el caso de no poder tener un segundo hijo o perder al segundo, podemos encontrar en el árbol mamás que después de tener el primer hijo, el segundo se abortó. O sea que el programa aquí es el segundo hijo se pierde. Otro tema que produce infertilidad es la idealización de los padres. Es decir, cuando busco una pareja que sea doble de mi mamá o papá, ya que aquí se genera algo que se llama incesto simbólico. Cuando revisamos las fechas de nacimiento de las parejas, que de alguna manera coinciden con la fecha de nacimiento de mis padres, entonces ahí es donde se generan conflictos de pareja, conflictos de no poder tener hijos, porque para el inconsciente yo estoy haciendo de pareja con mi papá, si yo soy mujer, o en el caso de los varones, con mi mamá siendo hombre. ¿Sí se entiende esta parte? Bien, para este proceso, digamos que un ser humano, una mujer, un hombre, nosotros utilizamos el tema cristalización en nosotros de los padres. Si yo, por ejemplo, no cristalizo bien a mi padre, lo que va a suceder es que a cierta edad, porque tengo un vacío de mi padre, si me abandonó, si no estuvo presente, si no hice algo que se llama complejo de Electra con él, voy a ir en búsqueda en el afuera de una persona que me lo represente. Y entonces, si esa persona, esa pareja que yo me casé con él, etcétera, o tenemos una relación y queremos tener un hijo, no va a ser posible, tal vez, no siempre es así. Suele suceder que puedo no embarazarme porque esa pareja es doble de mi papá, o suele suceder que me embarazo y a posterior me separo. Porque entonces, cuando yo ya tengo un hijo, se genera el afianzamiento de ese complejo de Electra, y entonces yo ya no necesito a ese varón conmigo, porque se acaba lo que es la atracción y se acaba también ese deseo sexual por esa pareja. Esto también suele suceder con personas que, si por ejemplo tienen la misma fecha de nacimiento de alguno de mis hermanos, para el inconsciente es mi hermano. Entonces tampoco me puedo embarazar. Luna. ¿Sí? Y si tiene la misma fecha de tu misma fecha de día y mes, no de año, pero día y mes. Te está representando un gemelo simbólico como si fuera tu hermano. Y entonces, si perdí, si no, porque fue un embarazón embriónico, entonces ese es el resultado porque era mi hermano. A ver, otra vez. Es que mi primer pareja tenía Ajá. el mismo día y mes que yo, y tuvimos, bueno, un embarazo anembriónico y me lo tuvieron que sacar. Ok, a ver, para entender el término, ¿fue un embarazo ectópico? O sea, fuera de
del útero. No, dijeron que era anembriónico. Anembriónico. Ok. ¿Y qué sucedió? Pues que tenía que sacarlo. Ya, no podía desarrollarse. No se podía desarrollar. Ujú. Sí, esto sucede por esa razón. O sea, para el inconsciente yo estoy con mi hermano, con un gemelo, ¿sí? Entonces no ok. puedo tener hijos con esa persona, Ok. ¿ok? Ups. Porque eso iría contra las leyes familiares. Ya lo busqué, amiga. También yo me quedé con la duda. No estaba en la bolsa, se gestó afuera y dejó de crecer. Ujú. Sí, sí, es por eso. O sea, el impedimento de un embarazo cuando mi pareja es doble de un hermano, doble de mamá, doble de papá, se generan ese tipo de trastornos. No se dan los bebés. Sí, o no se pueden embarazar o se pierden. Bien, Ok. bueno, pues ahí tienes una Gracias. información, ¿ok? Gracias. Bien, se embarazan hombres y mujeres para poder convertirme psíquicamente en un hombre o en una mujer. Es importante haber llevado a cabo de la manera más sana posible este proceso de cristalización. En este proceso de separación e individualización de papá y de mamá, ¿sí? El bebé se cría, o sea, se gesta dentro del vientre de la madre. A posterior, el papel, digamos, del padre es la fecundación y cuando la madre está embarazada es como ese soporte, esa contención para que la madre esté tranquila gestando ese bebé. A posterior, nace el bebé y cuando nace, lo que sucede es que ese bebé reconoce ya fuera del vientre a la madre, ¿sí? Pero aún está dentro de esa esfera energética de su madre. Cuando pasan los primeros, digamos, años de vida, que es aproximadamente hasta los 3 años, el papel del padre es venir y hacer ese proceso de separación de la madre con el bebé. Y que ahora ese bebé se dirija hacia lo que es la esfera energética del padre. Una vez que está ahí, observa al padre y dice, ok, yo soy varón, soy igual que papá, papá tiene una mujer, pero esa mujer es suya. Yo puedo tener la mía en el afuera, ¿ok? Si este bebé queda atrapado en la esfera de la madre, lo que va a suceder cuando él crezca es que va a tratar de llenar ese vacío del padre buscando una pareja o el vacío de la madre porque no se cristalizó ambos de una manera adecuada y entonces va a ir a buscar a alguien que le llene ese vacío. Si la bebé es niña, lo que va a suceder es que nace la bebé, se identifica con la madre, el padre viene a hacer esa separación para que esa niña vaya a la esfera del padre, lo observe, ¿sí? Nuevamente regresa a la esfera de la madre y entonces es donde hace ese proceso de, ok, yo soy mujer como mi madre, ¿sí? Ella tiene un esposo, pero ese esposo es de ella, yo debo de buscar o puedo tener mi esposo, pero en el afuera. De esta manera es como se hace este proceso de cristalización. ¿De acuerdo? Bien, aquí les puse como una imagen en ese vaivén de reconocerse en ambas esferas, tanto del padre como de la madre. No se ve. ¿No se ve? ¿No cambian las diapositivas? Ujú. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, sí lo No. veo.
Ah, Son dos perfecto. monitos azules de colores. Ajá, ajá. Sí. Digo, yo estoy en el celular, mi tablet no, pero Sí, sí yo se sí ven lo veo. chiquitos. Ujú. Sí Ah, se ve. perfecto. Ok. No veo nada. Oye, Luna, es que ahorita que dices eso, cuando Steffi estaba pues de entre 7, 8, 9 años, o sea, todo el tiempo era con Javier en las plazas, se iban ellos dos juntos y yo atrás, y me daba mucho coraje, porque, y a la fecha ellos son muy unidos, pero yo decía, bueno, porque quiere estar todo el tiempo en medio de nosotros. Ahí ella estaba cristalizando al padre, ¿verdad? Enamorada del padre. Claro, ahí el peligro es que la mujer, o sea, esto aplica tanto para el hombre como la mujer, pero por el ejemplo me refiero a una mujer, ¿sí? Si la mujer se enamora, ¿sí? Simbólicamente del padre, sabemos que va a llegar un momento que va a ir a buscar una pareja y ese enamoramiento va a quedar en segundo término. Pero para el inconsciente hay ese enamoramiento en donde la mujer puede ver al padre como alguien insuperable, ¿sí? En algún factor, como pareja, como padre, respecto a las emociones, emocionalmente a lo que le dio. Si ese hombre es insuperable, esta mujer cuando tenga su pareja no va a poder ver a su pareja, no va a poder separarse de la unión que tiene con el padre, porque el padre siempre va a ser insuperable, o sea, la pareja no lo va a poder superar. Y entonces ahí es donde se corre el riesgo de que las relaciones no funcionen. ¿Sí me doy a entender? Sí, gracias. Sí. Luna, esto es porque siempre A va ver, a permíteme, comparar a Ene, su papá. voy Ay, a perdón. puntualizar algo, Ay, perdón. ¿sí? Antes de que se me olvide. Cuando sucede este proceso de no cristalización, puede suceder estas separaciones y lo que puede suceder es que si si la madre se encela porque la hija se va más con el papá, no está dando o otorgando el permiso para que esa niña cristalice a su padre en ella, ¿sí? Como madres, siempre quien da la autorización de amar al padre o de ir al padre es la madre. Entonces, es importante que se otorgue ese permiso. ¿Y cómo lo hago? Tal cual, te otorgo el permiso de amar a tu padre, de cristalizarlo en ti, tal cual. Oye, Luna, una pregunta. Yo, Sí, ¿sí me oyen? sí. ¿Y cómo sería yo en mi caso que yo no cuento con mi pareja? ¿Cómo sé si cristalizaron ambos la relación? Tengo un niño y una niña. Es que eso, la misma vida te lo va marcando. Ya cuando se generan conflictos, ahí es donde tú puedes darte cuenta. Bueno, no sé, ¿sí me podrías decir cómo? Apaguen sus micrófonos. Creo que es el mismo micrófono de ella. Sí, es que estoy en mi trabajo. Ujú. Sería como mi hijo que ya tiene 13 años, que es muy unido conmigo. Ay, ¿eso está bien o está mal? Más que nada no es que algo esté bien o esté mal. Aquí el detalle es analizar qué tanto él acepta a su padre en él. ¿Sí? ¿Cómo lo puedes descubrir? ¿Qué tanto convive con él? ¿Qué tanto le gusta estar con él? ¿Qué tanto aprende de él? Porque para un varón es importante sí estar con su padre, porque va a cristalizar a su padre en lo masculino, mientras el padre le enseña cómo se sobrevive en el afuera. ¿Sí? Aquí lo importante sería que tú le permitas ese proceso o que tú lo orientes en ese proceso. Y como, bueno, no sé, es que de hecho él no quiere convivir mucho con sus papás. Ahí tienes. Entonces ahí sí sería bueno que hicieras alguna sesión personalizada para eso. Muy bien, gracias.
De nada, Yoli. Bien, continuamos. Bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una mujer no sale de la esfera de la madre? ¿Sí? Ok, sí hace el proceso de ir, reconocer al padre, regresa, observa a la madre, pero se queda ahí o nunca sale de esa esfera, ahí se queda. Esto puede suceder que para esa mujer el hombre sea peligroso. ¿Por qué? Porque vio maltratos en su relación de sus padres, porque no hubo papá físicamente, es decir, sí lo hubo en alguna ocasión, pero este se fue y no estuvo presente, porque la madre no ha llevado su propio proceso y la hija cubre las propias necesidades de la madre. Entonces, inconscientemente me convierto en la pareja de mi mamá y no me puedo embarazar, aunque tenga pareja. O puedo tener una pareja, embarazarme y a posterior regresar con la madre y decir, entre mamá y yo vamos a criar este bebé o estos bebés. ¿Sí? Se puede dar en una polaridad o en otra. Entonces, esta persona no ha podido salir de la esfera de la madre. ¿Y qué pasa? Que también la madre no hizo ese proceso de cristalización con los padres y entonces la hija viene a llenar esos vacíos. Bien, Alejandra, ¿todavía recuerdas tu pregunta? Sí, es que son dos. Una del tema anterior que entonces dijiste que si es así que para ti tu padre es insuperable, entonces las personas que tienen a su pareja, entonces siempre van a estarlos comparando. Yo voy a comparar esa pareja con mi papá, porque mi papá me apoya, mi papá me da esto, y vamos a entrar en conflictos, ¿correcto? Mi papá es insuperable, mi papá es el héroe y no puede nadie ser más grande que él. Ok. Y la otra, el hecho de que dices no salir de la esfera y yo ser ahora la parte, digamos, así lo entiendo, que yo ocupo el lugar de ese padre para mi mamá. Exacto, es como si la madre hiciera pareja con la hija. Ajá. Sí, porque yo veo por ella, yo la cuido, yo le doy dinero, etcétera, etcétera. Entonces entiendo que no se sale de esa esfera, yo como hija. Exacto, y se Pero, suprime la cristalización con el padre. Ajá, ok. Pero si, por ejemplo, mi mamá ya falleció, entonces, ¿qué pasa con esa esfera? ¿Ya concluyó o continúa? Y yo tengo que también trabajar eso. Depende, porque por ejemplo, si mamá ya falleció y papá todavía vive y yo sigo atendiendo a papá, como si fuera yo mi mamá, ahí sigue un conflicto, ¿sí? Pero si por ejemplo la madre ya falleció, entonces automáticamente esa pareja ya se fue. Ahí lo que sería analizar es si quedé atrapada en el duelo, que todavía no supera esa parte. Pero si mi relación actual con mi padre no biológico solamente es que a veces le hablo, porque yo para él creo que sigue la parte del rechazo, porque o es su manera de querer, porque no es expresivo, no le toca, no le gusta que lo toques, no le gusta que le des besos, no le gusta que le preguntes cómo está, es solamente, hola, ¿cómo estás? Bien, adiós, bye. Entonces, así es nuestra relación, ahorra. Bueno, siempre ha sido. Entonces, si yo no voy más allá de eso, quiero entender que entonces no estoy atorada en nada de esferas, ¿o sí? Claro. Sí, o sea, ya no hay nada ahí que ver. Pero si yo ahora lo cuido y lo procuro y todo, entonces otra vez estoy metiéndome en una esfera que se supone no te corresponde. no me corresponde. Ya, ok, muy bien. Porque para nuestro inconsciente, los que vinieron primero son los grandes, ¿no? Exacto. Y si yo me pongo a la altura de los grandes,
voy ok, a estar ocupando un rol que no me que no corresponde. me corresponde. Muy bien, ya. ¿Sí? ahora Y en sí. ese proceso de desorden, yo puedo presentar un mundo de conflictos. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo estoy en un rol de mamá de mi mamá, yo no puedo tener una pareja estable porque estoy en un rol que no me corresponde. Si yo estoy en el rol de hermana mayor siendo la hermana menor, también estoy en desorden. Si yo estoy ocupando el lugar del hijo menor siendo el mayor, también estoy en desorden. Si me estoy ocupando de los hijos de mi hermana, yo no siendo su mamá, también estoy en desorden. Y esto genera conflictos de pareja, conflictos de dinero, conflictos de relaciones, conflictos de trabajo. Uy, muy bien. Gracias. ¿Ok? ¿Quién más levantó la mano, Marcela? Sí, buenas tardes, Luna. Sí, soy yo, Buenas Marcela. tardes. Perdón, Adelante. mira, bueno, mi consulta no tiene tanto que ver con la infertilidad, pero sí, ahorita que estamos hablando de las cristalizaciones y de la esfera, me saltó un tema que me tiene inquieta, el hecho de que, por ejemplo, si una niña no se sale de la esfera de la mamá, ¿tiene que ver con la homosexualidad o nada que ver? Esa es mi duda, me saltó. No, te digo, no tiene que ver con la fertilidad ni infertilidad, sino más bien con la orientación sexual. Si tiene que ver eso. Puede ser, sí puede suceder. Lo que pasa es que el cerebro hace pareja con quien sea, incluso hasta con una mascota. ¿Sí? Ah, ok, sí. Cuando una persona no está ocupando el lugar que le corresponde, va a venir alguien a ocuparlo. Siempre. He tenido muchas personas, por ejemplo, en consulta, que vienen y, por ejemplo, no puedo tener pareja, por más que hago mil cosas, nada más no se puede. Y me doy cuenta que duerme con un perrito, ¿no? Ajá. El cerebro hace pareja con quien esté al lado. Entonces, Ah, energéticamente es, deshazte de tu perrito, mándalo al lugar que le corresponde y deja libre el espacio para tu pareja. mm, ¿Sí? ah, Ahora, cabe mencionar que, por ejemplo, cuando yo fui gestado y fui deseado niño, va a suceder que también pueda, para agradar a alguno de los padres que me prefería niño, voy a hacer cosas que no están en mi forma natural de dirigirme en la vida para poder agradar al padre que me dio como niño. Entonces, sí puede suceder, mas no es algo que sea una ley. ok, pero cabe en una posibilidad. Sí. Ah, ok. Y bueno, ya viendo también los programas en lo ancestral, viendo los tipos de egos y todo eso, que esto no lo vemos aquí porque es un poco difícil de comprender, cuando un hijo tiende a ser homosexual, hay que ir a revisar la sexualidad de los padres. Porque regularmente ahí está el conflicto que no ha sido expuesto. Entonces viene el hijo a manifestarse. Ah, ok. Ok, vamos a continuar. Gracias. Sí, es Luna. algo muy fuerte. Como les digo, esto son tendencias, no es algo que sea una ley, pero sí lo he visto en muchas consultas. Entonces, muchas veces el padre se enoja o la madre se ponen difíciles, etcétera, pero cuando entienden de dónde viene, entonces ya lo pueden comprender. Muchas gracias, Bien, Luna. entonces también les comento, sí, con gusto. Vamos a ir a revisar también cuando una persona no se puede embarazar, su línea de vida y sus cuestiones orgánicas, ¿sí? Cuando hay una enfermedad o mal llamada enfermedad. Entonces, las enfermedades desde la biodescodificación es un proceso que se da como una forma de adaptación. En algún momento en la historia de la persona hubo una información que llegó a su cerebro donde embarazarse era peligroso
o donde embarazarse era perder la vida. Entonces viene una cuestión orgánica, el cerebro genera una cuestión de resolución en el cuerpo para que esa persona no se embarace. Porque la información que está llegándole a ese cerebro es que es peligroso embarazarse. Entonces puede suceder una cuestión orgánica. ¿Cuáles? Como los miomas. Los miomas aparecen generalmente, esto es un reflejo de impotencia de tener la familia o los hijos o el hogar que deseo. Son mujeres para las cuales la familia y el hogar, los hijos son algo muy importante. Es posible que generen vínculos maternales, hogareños, de algún modo con sus parejas, padres, hermanos y aún otras personas más allá de su familia. Médicamente, los miomas pueden clasificarse de acuerdo a su ubicación. Sí, dependiendo de dónde esté el mioma, pues es el conflicto. Intramural, cuando crece en la pared muscular del útero. Submucoso, cuando crece justo bajo la superficie del revestimiento uterino. Subseroso, cuando crece bajo la cubierta externa del útero. Pedunculado, en un tallo, o pedúnculo largo en la parte externa del útero o dentro de la cavidad del útero. ¿Sí? Entonces, dependiendo dónde se encuentre, pues vamos a revisar qué es lo que sucede. Generalmente, cada mioma representa a un hijo en alguna situación o a una persona cualquiera en su relación con su hogar. Puede ser un hijo, puede ser un hermano, por quien la persona esté preocupada. Porque como para el inconsciente el otro no existe, toda preocupación que pase por mi cerebro es mía, no tiene nada que ver con el otro, entonces se genera una resolución en mi cuerpo. Conocer la localización del mioma puede ser útil para dar indicios adicionales acerca de las características de la dificultad emocional subyacente. Por ejemplo, en una ocasión trabajé con una mujer cuya dificultad era la impotencia de mantener a sus hermanas fuera de su hogar o de la familia. Tenía un mioma pedunculado externo, que es aquel que está justamente fuera del útero. En otra ocasión trabajé con una mujer con un mioma intramural. En este caso la dificultad era la necesidad de ella misma, como niña, de estar oculta en el hogar para evitar a su papá que la golpeaba y de esta manera estar protegida. Hay que notar que un mioma intramural justamente está oculto dentro de las paredes del útero. Así de maravilloso es nuestro cuerpo. Bien, ovario poliquístico. Desde el punto de vista de la biodescodificación, los problemas en el ovario izquierdo reflejan un conflicto de reproducción, mientras que el derecho se relaciona con un conflicto de la capacidad para generar atracción sobre un hombre. De cualquier manera, ambas funciones de los ovarios, la reproducción y la feminidad, se ven afectadas. Durante la fase de conflicto activo, la mujer puede sentir que no es digna o capaz de dar vida, por lo que se anula la posibilidad de ovulación y procreación. En la fase de resolución del conflicto se produce una producción excesiva de las hormonas sexuales debido al deseo inconsciente de aumentar la capacidad de seducción para atraer a una pareja para poder procrear. En todo caso, el cuerpo te está enviando un mensaje de que necesita recuperar el equilibrio para volver a su bienestar físico y emocional. ¿Sí? Algo ya más grave, como el cáncer del cuello del útero. Este responde a conflictos de frustración sexual con el macho, que son vividos por la mujer como sucios, como un golpe bajo a traición. También se añade a menudo un conflicto de separación porque la mujer sufre la falta de contacto con el ser querido, bien porque no está o bien porque lo ha perdido o se ha ido con otra.
Esta mujer sufre porque desea ser poseída, se siente sola y le invade una angustiosa frustración sexual. Aquí obviamente pues no tiene que ver con la infertilidad porque ya se fue, pero de cualquier manera si hay un cáncer pues tampoco se puede embarazar, ¿verdad? Afronta como desamparo la certeza en unos casos o la sospecha. Es decir, que la persona sospeche que la están engañando o que lo sepa, que tenga la certeza. En ocasiones ni siquiera es necesario que estas situaciones sean reales. La sospecha de no haber sido la elegida, de haber sido sustituida por otra y el miedo que esto genera puede ser suficientemente intensos para activar la biología de esa mujer que puede acabar sufriendo cáncer de cuello del útero. Sí, como les decía, como para el inconsciente, el otro, tanto si me lo estoy imaginando como si está sucediendo, para el inconsciente es lo mismo. Es lo mismo, está sucediendo lo mismo. Entonces mi cerebro genera una resolución y viene el conflicto, ¿sí? Viene el padecimiento. Desde esta mirada, el útero es la casa, es nuestra primera casa. Es la casa de los hijos, la primera casa de cualquier hijo, nuestra primer casa, y todos los conflictos ocurridos en el útero siempre tendrán relación con la palabra casa. Lo que ocurre en casa, lo que falta en casa, lo que odio en casa, lo que me hace falta en la casa, lo que no tengo en casa, la casa que añoro, la casa que me han quitado, la casa que me han invadido, perdón, la casa que se rompe a pedazos, la casa que no consigo, las personas que viven en casa, los que se han ido de casa, los que han llegado a casa, las relaciones entre los miembros de la casa. Bien, ¿qué es lo que se puede dar en los hombres? Un bajo conteo de espermatozoides, ¿sí? Y esto puede suceder porque fue deseado niña. El varicocel, esto se da en los testículos, se manifiestan, donde se manifiestan los temores, dudas e incertidumbres respecto a la condición del padre, del hombre, de la sexualidad y la impotencia. El sentido biológico de una varice o varicocel es impedir, retardar, obstaculizar la llegada de la sangre al corazón en un doble conflicto de desvalorización y separación. Las situaciones que se vienen son reiterativas, continuas en el tiempo, es decir, que este conflicto se sostuvo en el tiempo, no tuvo resolución. Se forma cuando las válvulas dentro de las venas que hay a lo largo del cordón espermático impiden que la sangre circule convenientemente. La sangre se detiene, lo que lleva a una turgencia y aumento de dichas venas. Tiene que ver con el deseo de querer volver a casa y no poder, de sentirnos expulsados por el clan, por no poder avanzar en la vida. Tiene mucha relación con suciedad en la familia. El clan condena al padre por haber tenido un hijo y no le permite el regreso. Ahí puede aparecer en el hijo este varicocel. ¿Sí? Entonces, esto aparece por una desvalorización, son dobles conflictos, separación y desvalorización. Y también tiene que ver con haber sido rechazado por haber tenido un hijo con quien no se le permite. Y entonces ya no puede procrear, ¿no? Porque procrear significa ser rechazado. En cuestión hormonal, también si fui deseado niño o niña. La memoria también de no poder tener hijos. Si en el árbol genealógico hay una memoria de no poder tener hijos, también puede aparecer esto. Entonces aquí... perdón, ¿puedo preguntarte algo? Sí. En el punto que dices de que se pretendía que fuera niño en vez de niña, ¿cómo? Al revés.
¿En el hombre? Sí, Ujú. pero cuando concreto, por ejemplo, el padre que tuve, el no biológico, a pesar de que ya sabía que yo era niña, él quería niño. Y siempre, y a la fecha ha sido su obsesión que nos vistiéramos como niños, que usáramos y que fuéramos al fútbol y todo ese tipo, que son cosas de, que, bueno, a mí nunca me ha gustado el fútbol, pero a la fecha, ahora con la nieta, es igual, la viste como niño. Entonces ahí cómo afecta, pues en este caso a todos. Ya Por salió el ejemplo, ¿tú a qué conflicto. te dedicas? ¿Cómo? ¿Tú a qué te dedicas? En el área turística, Ujú. ¿Qué haces específicamente? en atención a huésped. ¿Mantención a qué, perdón? Atención a huésped, Atención a huésped. sí. Y en eso que tú realizas, ¿tú eres sostén de tu casa? Sí, ¿Vives tú sola? ahorita sí. Ujú. Bueno, y con 2 perritos. Ok. Y cuando vivías en pareja, ¿quién sostenía el hogar? Los 2, mi pareja y yo. 50-50. A veces variaba, a veces, dependiendo de nuestros trabajos, cuando yo me quedé sin trabajo, él absorbía el 100 o Ah, ya. viceversa. Ok. Te pregunto todo esto porque muchas veces cuando fuimos deseados del sexo opuesto, lo que pasa es que nos desarrollamos en la vida tratando de agradar a ese padre que nos deseó como el sexo opuesto. ¿Sí? Entonces, suele suceder que si yo fui deseada como niño, Ujú. voy a elegir una carrera o una profesión masculina, puedo ser el sostén de casa o en determinado momento puedo no serlo, pero por muy poco tiempo y volver nuevamente a ocupar ese rol. ¿Sí? Son características que son indicadores de que una persona fue deseada del sexo opuesto. El no tener una pareja que ocupe el rol masculino, es decir, que venga y me sostenga como mujer, también tiene que ver con haber sido deseado como niño. Bueno, creo que eso, y también lo que no entiendo es que, por ejemplo, dicen que de acuerdo a mi numerología y mi profesión, que los que trabajamos en la red del turismo, ahí es la parte que no entiendo, porque dice familia de peligro, siempre están huyendo, pero no entiendo a qué se refiere o por qué Bueno, para el inconsciente es como generado tóxico a la familia. la familia biológica o la familia Sí, la actual. familia con la que tú interactúas, ya sea biológica o sea adoptante, o quien tú consideres como la familia, porque por ejemplo hay Ah, personas que viven con amigos, se comparten los gastos del departamento y para ellos esa es su familia. ¿Sí? Entonces, ah, lo que tú consideres como familia, sí. ahí lo que te dice es que la familia es tóxica o es peligrosa en algún lugar, ¿sí? Para mí es peligrosa. Es que dice escapar del clan, familia peligrosa, pero no entiendo escapar del clan del clan actual o Sí, familia actual. es como no estar cerca de la familia porque es o tóxica o peligrosa. Sería como que revisaras eso. Ah, ok. Y ya nada más por último, entonces, si yo cambio de profesión, entonces estoy ¿Cómo te va en la sanando. profesión? ¿Te va bien económicamente? ¿Te gusta lo que haces? Este último semestre me fue muy bien, pero ya no lo disfruto como antes. Ujú. Por eso es que empecé con esta parte de cuál sería mi llamado, porque no sé si es porque ya es mi edad o porque ya estoy cansada de este giro, y por eso es que yo te preguntaba,
cómo saber por dónde empiezo, porque los números siempre han estado conmigo desde niña y muchas cosas, y luego yo decía, pero si esto yo lo hacía cuando era niña, como eso de las inciensos y ritos que yo no sabía de dónde o cómo, por qué lo hago conscientemente. Claro, Pero ahora, para regularmente, saber mi origen, pues es donde quiero saber si yo podría ser terapeuta, pero no sé específicamente en qué área todavía. claro. Pero me gustaría, porque siento que resuena conmigo toda esta parte de la numerología, de los temas que has dado, del árbol genealógico, del orden. Regularmente todo eso que resuena en nuestra niñez, en alguna etapa de nuestra vida que nos llena, ¿Sí? es lo que nos conecta con la misión de vida. Y la misión de vida tiene que ver con estar pleno y que te vaya muy bien económicamente en esa plenitud de lo que tú estás realizando. Porque el indicador de ya no estar bien en un lugar que no te está dando económicamente lo que requieres, eso te está indicando que estás reparando algún conflicto en el árbol genealógico. O sea, los indicadores son muy, muy claros, solo que nosotros no nos enseñaron a conectar con esa información. ¿Sí? Si yo observo a mi alrededor y eso que estoy observando no me gusta, Sí. o si eso que estoy observando me crea un sufrimiento o una pesadez, quiere decir que no estoy colocada en mi misión todavía, no la he encontrado. Sí, exacto, pero no sé ¿Sí? por dónde empezar Ya para lo vas a acercarme. descubrir, ya lo vas a Ah, descubrir porque estás en esa apertura de poder conectar con nueva información. Y es un proceso también. Pero si ya estás en ese camino, te aseguro que pronto lo vas a descubrir. muy bien. Gracias. Sí, sí. Bien, vamos a continuar con lo que es el gemelo evanescente. Nada más déjenme silenciar todos los micrófonos. Se oye por ahí un micrófono muy fuerte. Ah, ya, parece que ya lo silenciaron. Bueno, un gemelo evanescente, esta información se descubrió más o menos como en 1945. Descubrieron que un bebé puede venir con otro bebé, como cuando se da un embarazo gemelar, pero este bebé es reabsorbido ya sea por la placenta o también por el otro bebé. A esto se le llama gemelo evanescente, es decir, nada más nace uno de los bebés. Entonces, si veníamos con otro bebé que se perdió, puedo estarme dirigiendo en la vida en esa búsqueda. En ese buscar, por ejemplo, a través de mi pareja, a ese bebé, porque en algún momento lo perdí y entonces mi inconsciente lo que trata es de llenar ese vacío. ¿Cómo se identifica esto? Puede ser que a través de los nombres, este es un indicador, sin embargo, como les digo, hay que ver los casos puntualmente. Si yo me llamo Paula y elijo una pareja que se llame Paulo, muy seguramente es que yo venía con un gemelo evanescente. Benito o Benita, Alejandro, Alejandra, Rafael, Rafaela, ¿sí? Todo eso es connotación de esta información. También por relación de las fechas de nacimiento, como lo mencionabas, hace un momento, si mi pareja es del mismo día que yo, puede ser que esté yo en búsqueda de un gemelo que se perdió o de un gemelo evanescente que venía conmigo. Hay un conflicto ahí que estoy tratando de solucionar a nivel inconsciente. Entonces, a nivel inconsciente, como hermanos, pues no pueden tener hijos. Y se genera como el ejemplo de Ale que se perdió ese bebé. Entonces, ¿qué vamos a analizar? La historia familiar, cómo fueron las relaciones, qué sucedió en la historia familiar, qué pasó
con los bebés, qué pasó con las mamás, qué pasó con esos niños que nacieron, fueron incorporados, no fueron reconocidos, hubo violencia, hubo dolor, humillación, sufrimiento, sometimiento, carencia, abandonos, rechazos. Hay que ir a revisar todo eso. Profundizar el porqué de este programa inconsciente de no niños. Y aquí se tienen que trabajar la pareja. ¿Por qué? Porque al no poder tener un bebé, no solamente es cuestión de uno, ni de la mujer ni del hombre, es cuestión de los dos, porque siempre tengan eso en cuenta que los árboles se van a espejar. Siempre, siempre, siempre vamos a hacer una fotocopia del otro árbol. Entonces, si hay algo que me está produciendo mucho conflicto en mis relaciones, hay que ir a revisar la historia familiar. Y cuando revisamos la historia familiar de ambos, nos vamos a dar cuenta que estamos en el mismo conflicto. Solamente que a veces uno está en la polaridad opuesta de lo que estoy presentando. Entonces, bueno, desde esta mirada decimos que nada es imposible, que el destino cambia de nombre cuando hacemos consciente lo inconsciente. Bueno, pues hemos terminado. No sé si hay alguna otra duda al respecto de este tema. Sí, ¿puedo preguntar algo? Adelante. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo venía con otra niña, éramos gemelas, pero ella murió una vez que después del embarazo, murió como una semana después. O sea, ¿es una Entonces, información que tú ya tienes? sí, Ah, perfecto. Bueno, bueno, pues ahí eso es lo que dijo mi mamá, que tenía una hermana gemela. Ok. Ah, bueno, pues ahí tienes tu información. ¿Qué otro indicador me puede decir que venía con un gemelo evanescente? Si los nombres pueden ser un indicador, otro indicador puede ser que yo todo el tiempo esté buscando socios, ¿sí? Que me quiera asociar en todo lo que voy a realizar, que en mi cuerpo tenga un lunar aproximadamente de una moneda de 5 pesos de aquí de México, que serán que unos 3 centímetros. Si ese lunar es del tamaño de 5 centímetros, ese lunar me está diciendo, como les digo, no es una ley, pero es un indicador que podemos analizar que me está diciendo que venía con un gemelo. ¿Va? ¿Qué otra Y- cosa? Comprar cosas dobles. Que por ejemplo me guste una blusa y que la compre esa blusa y otra por si me falta, por si se le hiciera algo o en un color distinto. O que compre una cartera y me compre otra por cualquier cosa. O sea, siempre estoy comprando de dos en dos. Como si comprara también para el otro gemelo. Luna, ¿puedo consultarte algo? Sí, adelante. Mira, mi hermana ha hecho muchos exámenes y dentro de todos los exámenes que le salen, ella no puede tener hijos. O sea, no puede tener hijos y los exámenes salen bien. Dentro de las cosas que uno ha ido averiguando es que mi mamá, antes de tener a mi hermana, tuvo un aborto. Ok. Puede ser una de las causas. Sí puede ser una de las causas. Lo que yo te sugeriría es que trabajes ese duelo, porque sucede que cuando venimos después de un bebé que se abortó, vamos a vivir en la culpa. Yo no puedo tener una pareja porque si mi hermano o mi hermana no tuvieron esa suerte, yo no lo puedo tener.
Yo no puedo tener dinero porque si mi hermano o mi hermana tuvieron esa suerte, yo no lo puedo tener. Entonces, es como una persona que no tiene los pies en la tierra, como que si no mereciera nada de lo material. Entonces, sí podrían empezar por ahí, Gracias, Luna. con gusto. Luna, ¿puedo preguntar? Sí, adelante, Mayra. Sí, mira, ahorita que estabas diciendo de ese último tema, a mí, bueno, te lo anoté hace un momento en el chat, pero sentí como que me estremecía al momento de que te estaba escuchando. Entonces no sé si esto se deba a algo que me pudo haber pasado o no, porque realmente yo, en esa constelación que hice me lo hicieron ver, porque me dice la consteladora que al momento de estar escribiendo el nombre de mi hijo y su edad, ella se confundió de poner niño, digo, de poner niña en lugar de niño. Entonces que eso pudo haber pasado en algún momento. Ujú. Sí, mira, regularmente, y de hecho nosotros utilizamos protocolos en donde yo puedo explicarle a una persona consultante una historia, que esa historia no tiene nada que ver con ella, pero cuando esa persona la escucha, algo pasa en su cuerpo como información. Y esto genera el que en esa persona esté una información que se está moviendo y que está conectando con la historia que yo estoy contando. Entonces, evidentemente, toda la información está en nuestro cuerpo. Por eso es que en las constelaciones familiares se mueven este tipo de recursos a través del sentir, no a través del pensamiento ni de la mente, sino se trabaja con lo que siente la persona en su cuerpo. Entonces, evidentemente hiciste una toma de conciencia porque pasó por tu cuerpo. Ok, ya entiendo. Muchas gracias. Con gusto. Adri, Hola Luna, buenas noches, buenas noches a buenas todos. noches. Mira, a mí bueno, yo tengo un diagnóstico de SOP, de ovario poliquístico. Acabo de tener una pérdida de mi bebé en marzo. El bebé dejó de crecer y pues eso fue el diagnóstico, ¿no? A raíz de esto, pues hablando con mi familia y con la familia de la pareja, porque me empeñé como en darle su lugar precisamente porque yo ya había venido escuchando, se me venía resonando esa parte de cuando alguien fallece hay que darle su lugar. Entonces quise darle su lugar, le coloqué un altar, le pusimos un nombre entre su papá y yo, pero a raíz de esto, entre las pláticas de las tías, incluso de mi suegra, pues fue así como, oye, es que yo también perdí, a mí también falleció, yo no tuve, ¿no? Y fue así como de, o sea, hay muchísimos niños que ni siquiera han sido reconocidos dentro de su sistema y mi sistema. Anterior a la plática con mi suegra, ella me había dicho que era una niña. Cuando tenemos la pérdida de nuestro bebé, me dice, es que yo también pasé, entonces no nada más había uno, había dos, pero nada más es reconocida una. Ahora, en cuestión de mi pareja, pues yo como ya conozco un poquito de las constelaciones familiares, de toda esta parte pues sanadora para mí, yo le compartí, le digo, mira, pues a mí me gustaría constelar al bebé, por también ciertos conflictos que se han venido dando entre él y yo. La pérdida también del bebé, bueno, yo me entero el mismo día de mi cumpleaños y tengo que realizar el aborto al día siguiente. Entonces también digo, coincidencia, pues no hay, lo sé de antemano, pero sí me queda la duda porque ahorita dices, ovario poliquístico, que en el izquierdo tiene que ver con la reproducción y mi bebé se aloja en el lado izquierdo. Para esto siempre tanto él como yo, pensamos que siempre era niño, ¿no? O sea, incluso en un sueño, en el sueño de él también, la resolución era una niña, ¿no? Pudimos lograr el embarazo, tengo 40 años y
pues también me resuena mucho como la parte que mencionas en ovario poliquístico de no ser digna. Entonces, ¿por dónde tendría que venir el conflicto o lo que se tenga que solucionar? No, no me queda muy claro. Ujú. Bueno, primero que nada, tienes que, si ya hiciste consciente esta parte de que ha habido pérdidas en la familia, hay que ir a revisar desde dónde se iniciaron estas pérdidas. Dices que en tus tías también se generó, ¿verdad? Sí, Más arriba, en tus bisabuelas, ¿sabes algo al respecto? no, no, de las bisabuelas no. Bien, recuerda que regularmente nosotros, a la edad que tenemos en este momento, estamos representando a 4 generaciones, ¿sí? Entonces, si la tía lo vivió, que supongo que es hermana de alguno de tus padres, debieron de vivirlo las bisabuelas, porque se generó una repetición en ellas. Ujú. Entonces, hay que darle, si no tienes información, hay que darle su lugar a esas bisabuelas con todo lo que implica el haber perdido un bebé, con todo lo que implica el sufrimiento, con todo lo que implica la historia que se vive alrededor de una pérdida. Hay que darles su lugar, hay que darles el reconocimiento de que ahora comprendes desde tu historia lo que vivieron y que ahora estás decidida a trascenderlo. Pueden hacer 1000 cosas. La más importante es la toma de conciencia, el tomar no ese dolor como nuestro, sino tomar la historia en nuestro corazón y liberar esa historia, entregarla a la tía, a la bisabuela, porque ellas son más grandes que tú, vinieron primero, a eso se le llama ser más grandes, tienen como el derecho por antigüedad. Entregarles esa historia, haciéndoles saber que es digna de reconocimiento, que es digna de ser vista, porque todo este tipo de historias se repiten porque no se les ha dado el lugar y la honra que les corresponde. Como son sufrimientos, es algo que no queremos ver, es algo con lo que no queremos conectar, porque esto significa sufrir, esto significa volver a vivir eso. Entonces, a eso se le llama resignificar la historia. Cuando tú resignificas y haces consciente, puedes liberar. Y entonces te das a la tarea de honrarlas, pero ahora generando una historia distinta. Ahora generando ese derecho de poder crear un bebé, de poder llegar a término, de poderlo ver crecer. Honrar esa historia desde ahí. Y tener como la conciencia de que así fue hecho. Tener la seguridad de que eso ya se trascendió. Eso es lo que puedes comenzar a hacer. Lo puedes hacer con cualquier acto, puedes prender una vela, puedes poner una flor en alguna de las tumbas si tienes acceso, puedes poner su nombre y hacer un relato, puedes hacer una carta, haciendo todo esto que te comenté. Y desde ahí se sana esa historia. ¿Ok? Ok, entendiendo esa parte de lo que yo puedo hacer, digamos, de mi lado, ¿no? Porque, Exacto. digamos, a mi pareja, yo veo como que le cuesta, ¿no? O sea, de hecho, la misa que yo mandé, bueno, que los dos, porque fue en mutuo acuerdo, ¿no? Hacerle una misa, ponerle los altares. Pues yo invité a mi familia más cercana, a los que en ese momento tenía yo como más presencia amorosa de ellos, y a él le ha costado mucho trabajo. O sea, es así como de, y ya lo dijiste, es que no he tenido tiempo. Y ya lo mencionaste, es que X, ¿no? Entonces, siento que cada quien va a ir a su paso, a su ritmo, Comprendo. pero Cuando tú haces una resolución, eso deja de reflejarse en el otro árbol, ¿sí? O sea, cuando tú mueves algo, siempre se mueve para todos. Y lo que tal vez ahora tú estés percibiendo como que le cuesta trabajo,
va a dejar de impactar en ti. Vas a dejar de observar eso que crees que le cuesta trabajo a él. ¿Sí? Mi sugerencia siempre es que trabajemos en lo nuestro, en lo que nos compete, y de ahí en adelante los demás se van a hacer cargo en cualquier momento. Tener esa convicción de que así va a ser. Ok, te agradezco infinitamente. Gracias. Con gusto, Adri. Yoli. No está Yoli. Ani. ¿Yo? ¿Yo? Sí, adelante, Yoli. Hola, tengo dos preguntas. La primera es en cuestión a lo que decían del hermano gemelo. A mí me dio un tiempo por buscar personas. Yoli, no se te escucha bien, se te escucha muy cortado. En cuestión de si se me escucha ya mejor o no. Sí, acércate un poco más al micrófono porque se escucha mucho ruido en el entorno. ¿Ya me escuchan mejor o no? Se sigue escuchando ruido, pero ya te escucho. Es que mi pregunta era porque en algún tiempo estuve buscando personas que fueran de la misma fecha de nacimiento conmigo. ¿Puede ser que haya algo así o nada más fue, bueno, no sé? Puede ser que estés buscando un hermano y esto se puede dar sí por un gemelo evanescente, por un hermano perdido o porque en mi vida actual mis hermanos no figuran en mi vida. Muy bien. La otra pregunta sería esta. Yo perdí un bebé también y me di cuenta que mi mamá perdió un bebé también. Ahí la cuestión sería hacer lo que habías comentado por parte de mi mamá o sería otra generación más atrás. Bueno, si lo que conoces hasta hoy es la historia de tu mamá, trabaja con la historia de tu mamá y a posterior baja la información. Muy bien, gracias. ¿A ti? ¿Ani? Buenas noches con todas. Buenas noches, casi no te escucho. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan mejor? Sí, si te acercas un poquito más mejor. Ok. Bueno, creo que más, casi todo me hace mucho eco. Estuve también en lo del árbol. He hecho constelaciones desde hace, creo que unos 8 o 10 años posiblemente, y se han movido muchas cosas. Pero posiblemente en todo ese proceso no me había dado cuenta de lo que dice de esto, del dolor de tener un hijo y perderlo. No lo había, disculpen, no lo había asociado. Cuando mi bisabuela da a luz a mi abuela, mi bisabuela fallece, ¿no? Entonces mi abuela materna es huérfana. Se casa a los 16 años, tiene 9 hijos y a la par hay otra señora que tiene también unos 9 hijos de mi abuelo, ¿no? Entonces mi abuela luego se separa. Mi mamá también queda embarazada de mí a los 16 años. Yo nazco sietemesina con el cordón umbilical en el cuello. Y mi mamá le da preeclampsia, está 7 días también o más tiempo posiblemente hospitalizada a punto de morir. Luego cuando yo tenía 1 año más o menos vuelve a embarazarse y mi hermanito nace con el estómago sin desarrollarse. Entonces fallece a los 10 meses de nacido. Yo no sabía eso casi hasta los 25 o 26 años. Entonces siempre hubo ese deseo de encontrar una pareja o esa necesidad de tener a alguien, pero nunca llegar a ser pareja, ¿no?
Y es más, o sea, tengo 47 años, nunca he tenido un novio o un enamorado. He salido con algunas personas, pero nunca ha habido ese formalismo, ¿no? De tener un enamorado o más tiempo con alguien o convivir con alguien. Y luego viene todo esto del desorden, ¿no? Al final mis papás se van al exterior porque se vuelve a repetir más o menos la historia de mi abuela. Mi papá tiene otros hijos luego de nosotros, pero sigue con mi mamá. Y yo me quedo a cargo de mis hermanos como si yo fuese la mamá, ¿no? Y siempre en algún momento yo racionalizaba y decía, no, he decidido no tener hijos porque quiero dedicarme a otras cosas, pero creo que siempre ha sido el miedo al dolor, ¿no? Disculpe. Pero entre todo esto, decías que uno tiene que aprender a ser digna de ser vista. Y creo que me sentí segura en este espacio, para que también pueda ver yo mi dolor, el dolor de mis ancestros, y compartirlo con ustedes, ¿sí? Porque siempre me he mostrado fuerte. Sí, he llorado solo. Pero necesitaba, creo, este espacio para empezar a sanar. Vamos a regalarle unos corazoncitos a Adi, te Ani para que abrazo se sienta aquí con mi corazón, contenida, Adi. para que se sienta contenida por todo este grupo. Te agradezco muchísimo el podernos compartir tu historia, Ani. Debiste de haber sentido esa necesidad de hacerlo y eso es bueno, es un primer paso, porque el poder reconocer lo que nos sucede, el no negar eso que nos sucede, es el primer paso de la sanación. Lo que nos comentas en relación a no tener pareja, a no formalizar una relación, muy probablemente tenga que ver con una fidelidad con tus mujeres de tu árbol, en ese tener muchos hijos, en ese morir a la hora de dar a luz, en ese sentirse engañada con esa infidelidad de tener hijos a la par. En esa repetición, muy probablemente te fuiste a una polaridad en donde no es seguro tener una pareja porque los hombres se engañan, en donde no es seguro embarazarse de un hombre porque se puede ir, o los niños pueden quedar solos, pueden quedar abandonados sin quien los contenga. Los factores pueden ser muchos en esta pequeña historia que nos acabas de compartir. Lo que te puedo sugerir como resolución en este momento es que todo eso que acabas de relatar lo lleves a una comprensión en una carta de decir, probablemente estoy repitiendo el que una mamá fallezca a la hora de dar a luz y eso me genera un dolor porque tu cuerpo te va a indicar dónde está el conflicto. Donde más conectes es donde está el conflicto. ¿Sí? Nuestro cuerpo es muy sabio y nos libera información cuando nosotros tenemos esa capacidad de observarlo. Es darles un lugar a esas mujeres, porque es lo principal en este ejercicio que vas a realizar, es darles un lugar, tomar el dolor en tu corazón, aceptar esa historia que se vivió, ese proceso, pero entendiendo que hay un aprendizaje para ti y que todas ellas te eligieron a ti como punta de lanza para sanar la historia de todas ellas, para verlas a todas ellas,
para colocarlas en el lugar que les corresponde. Porque si nos ponemos a observar, una mujer que tuvo que sacar hijos adelante, ¿cómo vivió ese proceso? En cuestión económica, en cuestión emocional, en cuestión de no sentirse contenida, no sentirse acompañada, de estar dando a luz a hijos y saber que tal vez no iba a tener para darles de comer, o para sustentarlos, o para dirigirlos. Si nos ponemos a observar todo eso, hay muchísima información. Entonces, lo que te recomiendo es escribir una carta con tus aprendizajes, viéndolo desde afuera como una observadora y sintiendo lo que ellas pudieron sentir en su historia. Ah, ok, observo que una mujer que saca adelante 9 hijos, la pudo haber vivido de esta manera, ¿sí? Pudo haber sentido esto, pudo haber sentido esto otro, y es algo que no me corresponde. Es algo que lo veo y se los entrego porque ustedes son las grandes. Yo simplemente vengo a darles ese lugar. Y ahora las voy a honrar, pero ya desde otra polaridad, desde poder generar una pareja, desde poder generar felicidad, desde en algún momento quizá dar a luz un hijo o poder adoptar un hijo, porque desde esta mirada ya es seguro tener un hijo, porque desde esta mirada ya es seguro tener una pareja y comenzar a trabajar con tus creencias. Puedes hacer un listado de cuáles son tus creencias relacionadas a los hombres, a las parejas. Desde tu punto de vista, ¿cómo es una pareja? ¿Los hombres siempre abandonan? ¿Esa es tu creencia? Ah, pues entonces ahora cambio la creencia. Los hombres apoyan, los hombres contienen, los hombres aman. Empezar a cambiar esas creencias y empezar a vibrar ahora con esas creencias. ¿Te ayuda esto, Ani? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Te abrazo muy fuerte. Recibe toda la energía, todo el amor de todo este grupo de 36 personas que estamos ahora conectadas en esta misma vibración. Y yo sé que vas a salir adelante y vas a poder trascender este conflicto. Muchas gracias a todos. Te abrazo. Rosy Salinas. Hola. Hola, Rosy. Hola. Oye, mira, yo he trabajado mucho esa parte en la que yo nací siendo niña y mi papá quería niño. Y me apartaron muy pronto de ellos. Me mandaron a dormir con la tía muy chiquita, porque pues él no quería viejas, él quería niño. Ni siquiera fue por mi mamá al hospital. Me ha costado mucho trabajo la convivencia con él. Yo ya sabía esto que tú estás platicando y lo trabajé, hice como un ritual que alguien me dijo, de enterrar, vestirme de niño, soltar eso, soltar eso, pero no puedo. Sí, ya bajó un poco mi masculinidad, aunque soy una mujer heterosexual encantada de ser dama, pero soy como ruda, como fuerte. De hecho, como relajo, me echan así. Hasta mis hijos me dicen, ay, mi mamá es un trailero disfrazado de damita. Lo que no me gusta es que mis parejas, yo soy la que emprendo, yo soy la que hago. No te puedo decir que yo soy la que doy dinero, pero procuro estar sola, no tener una relación como de poder vivir con alguien porque me estorban, me molestan. Yo soy sola autosuficiente, pero llega un momento en que eso pesa. Yo pienso que ha de ser bonito tener a alguien que te proteja, no ser tú la que ganes más, no ser tú la que tengas la iniciativa. Eso me pesa y me ha costado mucho, mucho trabajo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Porque a veces sí es muy difícil que no te consideren como mujer, pero yo creo por lo que ven, no lo sé. Bien, gracias, Rosy, por
compartirnos esta pregunta que estás realizando. Mira, muchas veces un acto simbólico es suficiente para resolver una situación. En otras ocasiones hay que trabajarle un poquito más y tal vez poder trabajarlo repetidas veces hasta que se logre solucionar. Si bien dices que con ese acto bajó un poco el conflicto, sí, ya te sientes más femenina y esta parte, yo creo que pudieras seguir con la cuestión hormonal, ¿sí? Por ejemplo, en una ocasión, no en una ocasión, en varias ocasiones, pero recuerdo dos casos en específico, donde llegaron a mí dos jovencitas que de hecho se llamaban igual y llegaron con diferencia de un mes una de la otra. Ambas tenían una relación de 5 años y por eso lo recuerdo muy bien porque se parecían bastante. Ninguna de las dos había podido tener un bebé y una de ellas ya estaba en un proceso de que su ginecóloga le recomendó inyectarle gonadotropina para trabajar la parte hormonal. Y cuando yo la conozco, le digo, ok, bueno, esta terapia no suprime tu consulta normal, pero si tú quieres, si así lo decides, dame un mes y podemos trabajar con tu cuestión hormonal para que se equilibre y a lo mejor con eso es más que suficiente para que te puedas embarazar. Recuerdo que con una de ellas trabajamos un conflicto desde la niñez. A ella la atropellaron y tenía un conflicto muy fuerte. Trabajamos esa parte y le di ejercicios para que ella lograra equilibrar desde su cerebro este factor hormonal y que pudiera comenzar a producir de manera natural estrógenos, porque estaba produciendo estrógenos, digamos, no de manera regular. Empezamos a trabajar esto. Las dos fueron muy disciplinadas. Eso me encantó porque las dos salieron embarazadas casi a la par. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo fui deseada niño y soy niña, obviamente, en el proyecto Sentido, para quienes luego tomen ese taller porque es muy hermoso, ya les voy a invitar. Cuando a nosotros nos gestan con una intención, ese es nuestro proyecto de vida. Y hasta que no lo trabajemos de una manera incansable, lo podamos ver y desde nuestro consciente poder cambiar ese destino de ese proyecto, es que se puede solucionar. O sea, es muy fuerte la programación que nosotros tenemos desde ese proyecto y sentido, porque nos viene de nuestros padres y de nuestro sistema familiar. Entonces, ellas trabajaron la parte de conflicto que las venía quejando tan fuerte desde la niñez. Trabajamos de manera biológica a nivel cerebral con ejercicios y lograron embarazarse. Con eso fue suficiente. ¿Qué te recomiendo yo? Revisar qué situaciones de tu niñez no has podido solucionar, que todavía tengan una connotación con papá, con mamá, porque si bien es un tema que está muy trillado, que donde quiera lo ves, sana con papá, sana con mamá, es un factor súper importante para nosotros poder crear el destino que queramos. Y a veces trabajar con papá y con mamá nos lleva una eternidad porque es ejercicio tras ejercicio hasta que no se logre desbloquear. Entonces yo te sugiero que revises qué situación todavía no está sana de tu niñez. Trabajar también a nivel hormonal, lo puedes hacer de manera ginecológica, con test, desde la biodescodificación y comenzar a conectar con tu parte femenina, con todo lo femenino, con la tierra,
cultivando alguna planta, sembrando algo, decorando tu casa, conectando con el maquillaje, con el vestido, con todo lo que es femenino. Y empezar a crear como una disciplina en ese aspecto. Es lo que te puedo sugerir en este momento. Claro que si en algún momento lo quieres trabajar en terapia, con todo gusto. Gracias, muchas gracias. Con gusto, Rosy. Te mando un abrazo. Gracias. Bien, chicas. Pues quiero cerrar haciéndoles una invitación. Hemos cerrado las inscripciones a la formación de decodificación ancestral. Sin embargo, el día 19 iniciamos con otro grupo, por lo que les hago la invitación para quien guste sumarse a esta formación. Aquí van a ser 20 clases, en donde la idea es que te formes como terapeuta en decodificación transgeneracional. Y aquí, en este proceso, van a aprender todo lo que es el análisis del árbol genealógico, protocolos de resolución, y además hay todo un módulo donde vamos a trabajar con todo lo que es el conflicto con el dinero. Ver desde dónde se puede trabajar desde lo transgeneracional para que se libere. Así que si les interesa conocer todo el programa, me hacen llegar un mensajito a mi teléfono personal y les mando toda la información. A posterior también se va a abrir un taller de especialización en proyecto y sentido para quien esté interesado. Todavía no tengo la fecha en que se va a lanzar, pero para que estén al pendiente. Por mi parte sería todo. Es un placer tenerlas acá. Gracias por sumarse a esta plática. Va a quedar grabada. Les voy a mandar ahí el enlace para que puedan volverla a ver. Y si tienen alguna pregunta, también la hacen llegar a través del chat. Les deseo excelente noche, que descansen y les mando un abrazo a la distancia. Gracias, excelente noche. Gracias. Igualmente para todas, descansen. Muchas gracias, Luna. A ustedes.